Bueno, nos encontramos hoy con las autoras de No te pongas creativa, un libro que, como ya verán pronto, está muy interesante, muy informativo y la verdad es que muy útil para que lo vean y lo esperen próximamente. Hoy vamos a conocerlas, vamos a conocer su trabajo, cómo se conocieron, lo que hacen, a qué se dedican, y nos van a contar un poquito más de lo que llevan haciendo y lo que nos traen ahora, publicado por nosotros Trayecto. Así que sin más que agregar, me gustaría que se presenten, por favor, quiénes son, nombre, cómo se conocieron y una presentación propiamente Por orden alfabético. para que sea más fácil. Siempre me parten a mí, pero bueno, ya. Partiste. Bueno, mi nombre es Andrea Valenzuela, pero en redes sociales siempre me van a encontrar como Andy Valenzuela. Soy nutricionista, especialista en alergia alimentaria. Fui la que hizo como la parte de alergia del libro y comencé a estudiar alergia y dedicarme a alergia alimentaria específicamente porque a mí me dio alergia alimentaria a los 27 años. Entonces, en ese tiempo, hace 6 años atrás, no habían nutricionistas que se dedicaran al rubro de alergia y si es que habían, solamente veían como alergia en niños, no en adultos. Los adultos estaban como bien dejados de lado. Así que empecé a estudiar al respecto, empecé a especializarme en eso y en algún momento, no recuerdo hace cuánto tiempo, como hace 3 años más o menos, debe haber sido 3, 4 años, nos encontramos con la Vane y con la Gaby y empezamos a formar toda esta idea de hacer un libro porque encontrábamos que como que faltaba información. En redes sociales se hablaban muchas cosas como que no estaban del todo correctas, que no estaban basadas en evidencia y sentíamos como que era un aporte finalmente a la sociedad nutricional y a los papás de niños en varias situaciones, en verdad. Eso. Sí. Mi nombre es Gabriela, me dicen Gaby, y también por culpa de la Andy me dicen Gabichota. Así que yo me dedico, soy también nutricionista, me dedico puntualmente a lo que son desórdenes de alimentación pediátrica, que yo prefiero definirlas más como dificultades alimentarias porque se entienden mejor desde esa perspectiva. Soy la que veo a los niños que no comen, entre comillas, a los que les ponen esta etiqueta del mañoso. Y también claramente por, tal como dijo la Andy, uno se conecta con una especialidad dentro de la nutrición porque tienes vivencias que te llevaron a eso. Y esas vivencias son las que hacen que yo me fuera especializando mucho más en esta temática que son los desórdenes de alimentación pediátrica. Me especifico puntualmente en eso y también en alimentación responsiva, que va ligado de la mano con las dificultades alimentarias, y alimentación basada en plantas. Eh, Sigo estudiando en eso. Nosotras en general las tres estudiamos, trabajamos y nos conocimos como para la pandemia fue, no, el estallido social. Como en el estallido social fue, hicimos match porque nosotras vivimos todas en distintos lugares. La Andy vive acá en Santiago, yo igual, pero vivimos en comunas que son totalmente distintas. La Vane vive en el sur y la Vane creó un Instagram, o sea, no, un grupo en WhatsApp. Y ese grupo en WhatsApp estaba como orientado a recolectar dinero y hacer como distintas charlas, donde cada una de nosotros dijo, ya, perfecto, yo apoyo. Y después empezamos a conversar entre las tres y fuimos como haciendo conexión. Hicimos un match, así como un Tinder. Entre las tres hicimos el match y como que empezamos a decir, sí, mira, yo me especializo solamente en esto, yo veo solo esto, y a darnos cuenta también que cuando hablamos de nutrición no es una generalidad. Dentro de la nutrición hay cosas que son específicas y necesitan ese grado también de especificidad por parte de los profesionales también de salud. Bueno, y en mi caso, creo que no tengo ningún alias. Vane nomás, Vane. Sí, el tema de la nutrición, tal como dicen mis compañeras, es todo como de, o sea, en mi caso es como una mirada así enfocada mucho en la lactancia materna, porque como caso particular me volví madre y siento que me enamoré de esa área y sobre todo las características tan específicas y tan que no podemos encontrar en ningún otro alimento que tiene la lactancia materna, desde los beneficios típicos nutricionales hasta lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte inmunitaria
o los cronobióticos, que son algunas sustancias que ayudan a regular el sueño-vigilia de los niños. Entonces, siento que es algo que lamentablemente todavía falta estudiarlo un poco más y darle la relevancia que merece. Y tal como dice Gaby, me di cuenta que faltaba como alguna instancia donde poder, digamos, interactuar entre nutricionistas que nos gustara la nutrición pediátrica. Y a raíz de eso, gracias a las redes sociales, creé un grupo donde dije a lo mejor puede haber gente interesada y empezaron a llegar varios colegas. Y dentro de toda esa gama de colegas fue con Andy y Gaby con las que me sentí más identificada y siento que tenemos una mirada como muy similar de lo que es la nutrición en general, no solamente la nutrición infantil. Esto de ojalá que uno se enfoque en alguna especialización o que, por ejemplo, falta quitar esa mirada adultocentrista como lo que ve Gaby en la consulta, en el proceso de alimentación, que no es solamente comer, sino que hay todo un contexto psicológico, social, ambiental. Entonces, nos dimos cuenta que faltaba esta herramienta para que los padres, porque obviamente actualmente toda la información en nutrición vemos que fluye muchísimo en las redes sociales. Entonces, dentro de toda esa gama de información, no hay un filtro. Pueden haber cosas que estén con muy buena intención publicadas, ¿cierto? Pero no tienen sustento científico y las personas lo siguen, lo aplican y podemos caer en inclusive problemas a la salud. Entonces, siempre conversábamos que faltaba que haya como una guía, porque no es como un carácter de norma, porque nosotros siempre decimos que la nutrición es la ciencia del depende, porque nunca hay como algo categórico, pero faltaba como una guía que orienta a los padres y que sea la herramienta para poder, digamos, guiarse en este proceso inicial que es la alimentación, que tiene factores que influyen desde la gestación. Así que fue más que nada por eso. Bueno, bastante vocacional, la verdad. Está muy interesante. Igual, tengo entendido que este es como, bueno, por lo que he ido viendo igual en sus redes sociales, es como la segunda versión, por decirlo así. Me gustaría saber cómo fue trabajar antes en el libro y cómo ha sido trabajar ahora, ya sea como condensar información, agruparla, difundirlo, como un poco más en los aspectos prácticos quizás. Yo creo que como que nosotros teníamos la idea del libro, pero como tenernos fe en decir como si íbamos a lanzar el libro era otra cosa. Y de a poquito como que fuimos escalando, porque no es como llegar y decir, ah, sí, voy a sacar un libro. No, nosotros tuvimos que crear una empresa, aprender cosas de contabilidad, de derechos de autor, o sea, fueron años, literal años, que yo creo que aún todavía no lo dimensionamos. Y por eso también ahora la segunda edición es totalmente distinta en la gestión que hay detrás. Nuestra primera edición fue 100% autogestionada, 100%, o sea, todo fue de nosotras. Buscamos diseñador, buscamos distintas cosas. Nosotras teníamos el contenido. Y el contenido lo fuimos puliendo cada vez más. Nosotras incluso partimos haciendo como tipo de conversatorios con distintos cuidadores por Zoom. Y lo hacíamos gratuito, así como veamos cuáles son las necesidades que tienen los papás, cuáles son las preguntas que tienen respecto al proceso de alimentación. Porque yo creo que algo importante que fue lo que dijo la Vane, nosotros no decimos una opinión. Ser nutricionista tiene una ciencia detrás. No es como que yo digo, oye, es que a mí esto me hizo bien. No, hay ciencia detrás y es también por algo por lo que estudiamos. Es la ciencia del depende, pero también hay evidencia científica que respalda eso dependiendo de distintos contextos. Partimos con eso y después lo fuimos puliendo cada vez más, hasta como que de repente fue como, oye, ya, pero hagámoslo. Y fue como, empezamos a hacerlo. Y ahí empezamos a buscar información, buscar recursos para hacerlo, recursos que fueron de nosotras, recursos que fueron de gente que está en nuestro entorno y que nos decían como ya, háganlo. Que yo necesito. No sé si nos tenían fe, la verdad, pero nos decían como sí, háganlo. Así como que tienen una muy buena idea y bacán si la concretan. Y la concretamos, nosotras fuimos nuestras propias editoras, nosotras fuimos, o sea, entre nosotras tres nos hacíamos como ese filtro. Y lo bueno es que somos tres personas, somos las tres distintas. Entonces cada una tiene como su toque dentro del No Te Pongas Creativa que hace que también seamos como este match perfecto.
no sé si perfecto, se puede mejorar quizás siempre, pero Dream Team. nos potenciamos entre nosotras y después de eso salió esta primera edición donde la hacíamos todas, repartir, envolver, todo de todo de todo. Y ahora es como la segunda edición, agregamos mucho más contenido, pero es distinto visualizarlo desde la otra vereda. Así como visualizar mi trabajo desde y que está siendo tan difundido es muy extraño, por lo menos para mí. Y la primera versión también fue papel, por decirlo así. Pensé que por alguna razón tenía la idea que había sido Esther, no sé por qué. No fue en papel. Con respecto al contenido extra que agregaron, ¿a qué especializaron alguno o fue como abarcaron otra área? Hicimos como una rebúsqueda bibliográfica y agregamos como cosas que teníamos de repente, no sé, pues algunas cositas como que se nos pasaron en la primera edición, así como errores de tipografía o algunas preguntas que quedaron dobles la pregunta, pero el contenido estaba bueno, que eso nos pasó nomás, pues se nos pasó a nosotros, a la diseñadora, a la imprenta, todo se nos pasó, pero no importa. Y agregamos el contenido como por esta rebúsqueda bibliográfica solamente como para tener el libro más actualizado, porque finalmente, si uno lo piensa, un libro igual en el tiempo, uno pensaría o podría pensar que queda desactualizado rápido, no es como por ejemplo un paper o un estudio, porque eso va siendo actualizado mucho más, como con más frecuencia, pero como nuestro libro está como hecho en base a algo tan básico como la alimentación complementaria o la alimentación de un niño, que es algo que en verdad no cambia tanto como de año a año, por decirlo así. Entonces tratamos como de mejorar las cosas que sentimos que de repente el primer libro no explicaba quizás del todo, o cosas que nos faltaron explicar, o cosas en las que teníamos como ganas de explayarnos un poquito más, y lo agregamos en esta segunda edición. Súper. Y, me gustaría saber como sobre, ya en apreciaciones personales, como que cada una me dé su opinión como cuál, no sé, si capítulo, contenido, tema, pero lo que más como que les gusta o que más tienen ganas de que lo conozca la gente. Qué difícil. Sí. Yo creo que nosotros somos muy como el pastelero de tus pasteles y el libro grafica eso, o sea, cada uno de esos capítulos está hecho por lo que a cada una de nosotras se dedica. Entonces, claramente como que le tenemos mucha más pasión quizás como al capítulo que nos enfocamos, pero por ejemplo a mí en particular cuando veo como los capítulos de la Andy o los capítulos de la Vane, creo que es como bajar esta percepción que existe sobre la alimentación infantil. Entender que es un proceso que es muy importante y que es importante desde la gestación. Visualizar también lo que le pasa a los niños. De repente es como, ya sí, hay que empezar a comer, pero no es solamente comer, o sea, comer implica muchas más cosas. Y creo que visualizar como todo ese proceso y que ese proceso se puede dar de maneras tan diversas en distintas familias, en una familia que ofrece fórmula infantil, en una familia que ofrece lactancia materna, en una familia que tiene alergia alimentaria como un diagnóstico, en familias que tienen dificultad en su proceso de alimentación, creo que visualizar como todos esos contextos hace que también las personas tengan una perspectiva que es distinta sobre este proceso, no se invisibiliza y también como que es como un ubicatex, casi como que de repente llegamos y hablamos de nutrición y no nos damos cuenta. Y todo el mundo se convierte en nutricionista y de repente esas cosas pueden aumentar las preocupaciones de los cuidadores. Y los cuidadores en general quedan como a la deriva en un proceso que comúnmente todos creemos que tienes que tener información, pero en verdad no se tiene información sobre eso. Así que yo creo como desde mi vereda siento que el libro completo, no porque yo lo haya escrito, aporta como esa información, de esa visión integral, que quizás si una de nosotras solamente lo hubiera hecho, no abarcaría el todo. Y siento que eso es lo que a mí me gusta, que abarca el todo.
Yo coincido con Gaby. Lo que me gusta es que, por eso decía que era muy difícil, porque creo que es como cada pieza está ensamblada de tal manera que no podría separarlo. Y yo creo que igual esa es la visión que me gusta que tiene el libro, que todo está vinculado y que no deja nada al azar, que por ejemplo lo que uno observa en lactancia materna va a repercutir después en lo que es la alimentación sólida que inician los lactantes, o por ejemplo lo que pasa con los alérgenos en la incorporación durante ese periodo, que ahí Andy hizo un trabajo súper completo. Entonces, y nosotros de hecho queríamos añadir más preguntas, como que tuvimos que parar un poco porque o si no iba a salir una enciclopedia, porque de verdad las preguntas que uno se hace cuando inicia este camino son múltiples, y siento que a veces eso se presta un poquito como para el marketeo en las redes sociales. Entonces, por eso igual para mí sería difícil escoger solo uno. Creo que me gusta ese carácter como integrador y el vínculo que se genera entre cada capítulo, inclusive desde lo teórico también hasta lo práctico, porque al final del libro hay un aspecto donde muestra cómo es la presentación de los alimentos, para no dar tanto spoiler, pero como que tratamos de integrar una visión completa. Yo, como para... como que el libro, yo siento que en mi caso yo soy mucho más visual, entonces a mí amo, así con todo mi ser, que el libro tenga dibujos, que tenga esquemas, que tenga tablas, que es lo que dicen las chiquillas, que se una un capítulo con el anterior, que las últimas preguntas inviten a leer el siguiente capítulo, está escrito en un lenguaje simple, que hacemos como simple lo difícil, por decirlo así, y que sea como didáctico, entretenido. Eso es lo que más me gusta del libro, que siento que aterriza mucho la información que nosotros tenemos muy en lenguaje técnico, muy en lenguaje médico, si ustedes quieren, que es el que uno como que utiliza para poder estudiar y todo el tema, pero lo bajamos a el público que necesita la información como más como con más, bueno, la necesita, o si tienen niños finalmente, y la necesitan para poder partir su alimentación complementaria, para ver temas de lactancia, o ver alergia, o dificultades en el proceso de alimentación, o alimentación vegetariana, y todas esas cosas. Entonces, encuentro que me gusta mucho eso, que el libro es como muy gráfico para personas que son más visuales, y también tiene las partes como más escritas para las personas que son más de leer. Así que tiene como de todo un poquito. Eso me gusta del libro. Yo creo que algo ahí importante sobre lo que tú comentaste, Andy, es como el lenguaje. Este libro no está hecho para profesionales de salud. A nosotros, la primera edición lo compró mucho profesional de salud, pero es un libro que cualquier persona lo puede leer. Está hecho para cualquier persona, no necesariamente cuidadores de niños, porque creo que también ese es un enfoque que tiene el libro, de que el cuidado infantil es un tema que es social. No es algo que solamente competa como a los progenitores, no, sino que también grafica eso, porque al final la población chilena, quien cuida a los niños es la abuela, es la tía. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá tienen que salir a trabajar. Entonces, cuando se habla de nutrición, también se habla de otros conceptos que van ligados a ello, y creo que hay información que todos podemos acceder, y tiene ese lenguaje que es como muy lúdico. Nosotras no somos tan formales en general. Tenemos redes sociales y distintas cosas, pero creo que también ese como romper con esa jerarquía de el profesional de salud es como superior al usuario que viene. También siento que eso aborda un poco más el libro. No es que yo te entregue una indicación y es porque yo lo digo que lo tienes que hacer, sino que hay una explicación de fondo y a ti te tiene que también hacer sentido. Entonces, importante, el libro no reemplaza una atención nutricional en ningún punto, pero sí difunde mayor conocimiento para que las personas puedan entender la base quizás de algunas indicaciones en distintas áreas. Sí, justo eso iba a preguntar como algo similar, que era si fue muy dificultoso llevar como este lenguaje, esto. Me hablan de que leyeron mucha bibliografía, esto académico, como cuadrado, fue muy difícil llevarlo a algo como más coloquial y ameno. No tanto, porque como decía la Gaby, nosotras somos bien poco formales. Entonces fue muy fácil, o al menos, no sé si somos las tres las que tenemos esa facilidad como de bajar esa información que de repente es tan densa
y hacerla como mucho más fácil de leer, de entender, de, no sé, pues en mi caso que yo escribí el capítulo de alergia, de qué esperar en una alergia alimentaria, qué síntomas son de una alergia alimentaria, qué tipos de alergia alimentaria hay, y todas las preguntas como que yo iba viendo también en mis consultas que de repente los papás me hacían, que yo decía, pero oye, esta cuestión, ¿por qué no se las explican antes? O oye, esto, ¿por qué no está en ningún lado? O qué sé yo, y claro, todo esto nace por lo que contábamos al principio, o sea, nosotros partimos en redes sociales educando a la gente, haciéndolo difícil, fácil, y esa misma práctica nos ayudó finalmente después para poder armar el libro y como decía la chiquilla, al principio teníamos una enciclopedia de preguntas que tuvimos que empezar a editar y ver cuál sí, cuál no, quizás mezclar dos preguntas para poder hacerlas un poco más cortas y así, porque teníamos mucha información, muchas cosas que entregar finalmente. Ok. Entonces, bueno, es un proyecto de harto tiempo, con harto trabajo en desarrollo, y me comentaron que hace, como que hicieron match, por decirlo así. Em, fue, a ver, ¿cómo? A ver, déjame articular mejor la pregunta. Es como bien amplia. Em, sí, con este trabajo que tiene un largo periodo, ¿les ha ayudado para recibir como feedback de la gente? Porque me comentan que igual tienen trato cercano en sus redes sociales, a través de sus consultas, ¿le ha ayudado como recibir esa retroalimentación por parte de la gente? Pensar como, esta gente está teniendo mucha duda en esto, o me están diciendo esto, podría agregarlo, podría quitarlo, quizás esto es innecesario. Como en ese aspecto, ¿les ha servido mucho o poco este trato con la gente, este trato más directo? Yo creo que sí. De hecho, como todas coincidimos y lo hemos conversado, que las mismas vivencias, no solamente como en el aspecto profesional, sino también personal, fue como el insumo para poder ponernos en los zapatos de las personas en general, no solamente cuidadores, como dice Gaby, y poder traducir toda esta información. Aparte de eso, todas tenemos nuestras cuentas de Instagram, donde es como algo altruista también, que es donde solemos subir información. O sea, como hacer esta traducción del lenguaje científico a un post que dure, no sé, que sean 10 diapositivas o 10 imágenes, y ahí de verdad que es como una escuela para eso después llevarlo a algo tan grande como es ya un libro. Entonces, al menos de mi parte, creo que está la parte profesional, pero también las vivencias y lo que es el trabajo que uno hace en las redes sociales de difundir información. Yo creo que igual un poco el trabajo como del estereotipo, o sea, hay un estereotipo respecto al profesional nutricionista, como que si el profesional nutricionista fuera el que cuenta calorías y como que esa fuera nuestra misión en la vida, no sé, ahora fiestas patrias, nuestra misión en la vida es decir cuántas calorías tiene una empanada, no. Yo creo que nosotras desde que salimos de la universidad, cada una a sus distintos tiempos, fue haciendo como este aprender y desaprender cosas que te fueron inculcando en la academia, que son muy teóricas, pero a veces cuando vayas a la vida así como diaria, los usuarios tienen otras preocupaciones. Y también las indicaciones que tú das a veces no aplican para los contextos. Entonces ahí es donde es un trabajo de años, cada una de nosotras, que ha hecho para ir bajando este contenido y claramente la base de nosotras como profesionales, yo creo, es escuchar a la gente, tener una escucha activa y en base a esa escucha activa entregar las indicaciones nutricionales. O sea, no porque nosotros tengamos un Instagram, quiere decir que tener un Instagram te va a dar usuarios a los que tú vas a poder atender, sino que es que los usuarios te van recomendando. Y eso es lo mismo que pasó con el libro. Nosotras pensamos en la segunda edición por lo mismo. No fue porque hoy se nos agotó la primera y como saquemos una segunda, no, fue como, oigan, su libro, ¿cómo lo puedo comprar? Y no sé, a mí me pasa que en la consulta igual, le comentaba el otro día a la chiquilla, una mamá me hablaba como del libro y yo sabía que era el libro que habíamos escrito nosotras, pero no le dije nada, pues. Y después fue como, oye, Gaby, ¿eres tú la del libro? Y fue como, sí, soy yo la del libro con la chiquilla. Y como que nosotros igual nos mantenemos como en un perfil súper profesional y muy ético dentro de las consultas siempre. Ético. Nuestro libro sabemos que es nuestro conflicto de interés, pero más allá de ese conflicto de interés, sí es una herramienta útil y es una herramienta útil incluso que sí está validada por muchos profesionales de distintas áreas, pediatras, inmunólogos, gastroenterólogos, de repente nos escriben y nos dicen como, oye chiquilla, su libro, ¿dónde va a estar? Porque se lo he recomendado a todos los cuidadores que han venido.
Entonces también nace desde esa como segunda edición, nace de ese feedback que hemos ido teniendo y que el libro se vendió en menos de 3 meses, la primera edición, 3, 4 meses, y después de eso nosotros esperamos un año. Y después de ese año ahora sale la segunda edición y también porque cada una de nosotras ha tenido distintas fases. La Andy terminó su magíster, yo me metí al magíster, ahora estoy con la tesis, la Vane se metió a un magíster, está igual ya con su proceso del primer año. Entonces nosotras igual como el libro se ha ido como enriqueciendo también con nuestras vivencias, nuestra historia como profesionales, pero también con lo que nosotras seguimos estudiando, que es un constante. Entiendo. Ya para ir finalizando, esta es como una pregunta así muy extra, quizás hasta aleatoria, pero me gustaría saber si como tuvieron algún libro referente o algún profesional referente o esto nació todo de cero y desde su cabeza, por decirlo así. Según lo que yo me acuerdo, nació de cero. Según lo que me acuerdo. Pero puedo estar equivocada. No sé, chiquillas, si ustedes se acuerdan O sea, de algo yo me acuerdo distinto. que fue como un día, oye, ¿por qué no hacemos como una guía de como símil a la que tiene el MinSal, pero la hacemos así como Claro. 2.0? Claro. Y lo que hay dentro del mercado era como, no tenemos que hacer eso, como eso es lo que no hay que hacer. Entonces fue como, démosle una vuelta y claramente sí, esta cantidad de libros y de información que andan circulando es información que está desinformando, ¿por qué no hacemos algo que realmente pueda informar? Y yo creo que ahí es donde le dimos como esa vuelta con las referencias que había. Lo que pasa es que había una especie como de contradicción, porque uno ve como directrices nacionales, pero la ciencia avanza tan rápido que después uno lee referencias bibliográficas y no son congruentes. Entonces, bueno, y también hay que siempre aplicarlo todo en el contexto nacional, porque no podemos importar lo que venga de otro país necesariamente. Pero yo creo que como que nació como no sé si decirle referencia, pero sí en base como a complementar lo que es la guía del MinSal, que de repente no es tan inclusiva en algunos aspectos como lo que es la nutrición vegetariana, por ejemplo, o otros, el mismo tema de las alergias. Yo creo que nació como a raíz de eso, si es que buscáramos como alguna idea, origen, pero casi de cero también, como poco. Igual como nació No Te Pongas Creativa nomás. Desde cero. Sí. Súper bueno, fue una entrevista demasiado gratificante, me gustó mucho el proyecto que están llevando a cabo, es como súper llenador, por decirlo de una forma, como esa preocupación por la gente, porque muchas veces se ve que pueden haber estudiado, pero aquí se nota como estudio y vocación, entonces como muy gratificante ver aquello y poder leerlo también, porque se nota cuando aquí ya lo he ojeado varias veces, le he hecho un par de videos, y me han gustado mucho las gráficas, cómo está muy organizado. Y ahí la gente también se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo cuando lo tenga en sus manos. Así que muchas gracias por estos minutos conmigo y con nuestro público próximamente. Sin nada más que agregar, me despido y les dejo un espacio también por si se quieren despedir. Eh, Somos malas para presentación y para las despedidas. Eh, no, pero muchas gracias a la editorial también por darse el tiempo de ver nuestro trabajo. Nuestra segunda edición, creo que la idea es que nuestro trabajo no se pierda, que sea un trabajo que siga ayudando a los cuidadores y a las personas que también no ejercen como cuidadores, darle también una cabida a lo que es el profesional nutricionista, gracias a todas las personas que valoran nuestro trabajo, que lo difunden, que lo apoyan genuinamente. Así que yo creo que agradecer a todas esas personas e invitar a todas las personas que quieran comprar nuestro libro, que va a ser una herramienta que les va a abrir la perspectiva. Y yo creo que a eso es lo que invita el libro, a entender que nutrición es una ciencia, no es una opinión, y que nutrición, dentro del profesional nutricionista vamos a ver distintas áreas. Y que eso también dentro de la nutrición infantil es algo muy importante porque a veces no se escuchan las preocupaciones que tienen los cuidadores y nuestro libro quizás puede ser como, oye, quizás debería ir al nutricionista, oye, quizás debería ir a un inmunólogo, oye, quizás debería como asistir a un profesional de salud para que me pueda derivar y quizás abrir como esa ventana y esa oportunidad a distintos profesionales de salud
Yo creo que también es una muy buena herramienta para toda la población, para que quizás si yo leo el libro pueda decirle, oye, es que quizás lo que te está pasando a ti lo puedas ver con un profesional de salud. Creo que esa es como la invitación, a leerlo, a que no hablamos cosas teóricas, sino que bajamos toda esa teoría a un conocimiento que es muy, muy livianito, siento yo. Y yo igual quiero agradecer a quienes ya tienen el libro de la primera edición o de esta segunda edición, que ya hay gente que lo ha adquirido. Y nada, para mí siempre va a ser gratificante, como por ejemplo una imagen que nos llegó en algún momento de una gestante que estaba en la sala de parto leyendo el libro. Y para mí eso fue como demasiado emocionante y no me voy a olvidar de esa imagen. Y es lo que a mí me gustaría que suceda con el libro. O sea, más que nada, como dice Gaby, quisiera como invitarlo a conocer esta obra, y ahí a través de la lectura nos van a darse cuenta que todo lo que acabamos de decir está plasmado ahí. Y por último, yo quiero también agradecer a todas las personas que nos han apoyado durante todo este camino que ha sido muy, muy largo. A las chiquillas por el apañe siempre, por todas sus críticas constructivas cuando uno escribía, por apoyarnos todas las horas que nos demoramos en escribir el libro, y por supuesto a toda la gente que quiera comprarlo para que no se pongan creativas. Eso. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao.